Bueno, este vídeo es uno de los... Perdonad, me sigo resfriado. Uno de los más sencillos que he tenido que hacer. Ya sabes que esta semana ha concluido el juicio de las mascarillas. Ahora está visto para sentencia, por eso se titula el vídeo Visto para sentencia. Y de todas las intervenciones, la que me ha parecido más interesante y mejor ha sido la del abogado defensor de Víctor de Aldama, del señor Choclán, que hace un alegato final impresionante. De película, vamos. También ha sido interesante la intervención del fiscal anticorrupción, pero no me ha parecido tan interesante como esta. Y si acaso a lo mejor hago otro vídeo al respecto de la intervención del fiscal anticorrupción. Este vídeo simplemente es para que escuchéis lo que dice el abogado defensor, perdonadme, de Aldama, la importancia que ha tenido la declaración de Aldama, la confesión de Aldama, mejor dicho, de sus delitos y de los delitos de los demás. Y bueno, ya veréis lo que comenta. Poco más que comentar. Os dejo con el señor Choclán y hasta el próximo vídeo. Con la venia, excelentísimo señor presidente, magistrados de la sala, constituye también un honor para mí postular ante el alto tribunal y poder defender una posición que ciertamente va a tener que ser reflexionada también por este tribunal, dada no su novedad, porque es algo ya que está ya muy establecido en la jurisprudencia, pero sí quizás en el contexto en el que se produce este caso. También agradezco al excelentísimo señor fiscal jefe anticorrupción el haber dejado la puerta abierta, aunque no lo haya hecho formalmente en su calificación, a acomodar la pena a los postulados de la acusación popular y también que ahora va a sostener esta defensa. El día 21 de noviembre del año 2024, estando en una situación de prisión provisional por otra causa, no por esta, en la que se encontraba en situación de libertad, don Víctor Aldama decidió iniciar una colaboración con la justicia. Eso es una decisión muy trascendente siempre, porque implica, lo primero, la renuncia a la propia defensa, implica una autoincriminación, digamos, sin jugar el partido, en el momento preliminar de la fase de instrucción, y una entrega a los brazos de la acusación, como se habrá podido demostrar en este juicio, tanto en la parte fáctica y en la parte jurídica. Eso requiere un premio, Se ha eliminado una defensa contra una de las defensas que podría haber sido esta parte, se ha eliminado en este proceso y se ha contribuido incluso a reforzar los argumentos de la acusación. El pacto de conformidad ciertamente no ha existido un pacto de conformidad escrito. Podría haberse hecho. Es habitual hacerlo. En casos de esta gravedad y en casos de una mayor gravedad, podríamos haberlo firmado y tendríamos la garantía de esta defensa, nos habríamos garantizado la pena que ahora demando del tribunal. Y se hubieran evitado influencias externas, hubiera sido una cuestión puramente jurídico-procesal y a lo mejor este informe pues ya hubiera concluido, porque hubiéramos podido prestar una conformidad en función de la colaboración prevista en la ley. No es algo gratuito, no es algo gracioso para la Fiscalía, para ningún miembro de la Fiscalía. Es algo que está previsto en la ley. Y está previsto en la ley para el procedimiento abreviado. Y está previsto, como en este caso, para delitos sometidos a este ámbito de enjuiciamiento, en el que, de acuerdo con la calificación del Ministerio Fiscal y, en su caso, la pena que hubiéramos pactado, este tribunal incluso se sentiría vinculado. Porque, obviamente, la pena que interesa la acusación popular y que interesa también esta parte está dentro del marco legal. El marco legal abstracto tiene la finalidad de determinar la gravedad de las penas, la gravedad del hecho, pero luego el legislador contempla circunstancias especiales de atenuación para acomodar la pena a la gravedad de la culpabilidad. Unas circunstancias se refieren al hecho, otras se refieren precisamente al autor. Unas tienen que ver con carácter previo al enjuiciamiento o con carácter concomitante al hecho, otras premian determinados comportamientos postdelictivos. Y esas circunstancias se encuentran recogidas en la ley.
no solo la atenuante de confesión, la analógica de confesión, que debe producir los mismos efectos que la atenuante típica, por decirlo de alguna manera. La jurisprudencia también ha reconocido la posibilidad de circunstancias de atenuación en tipos penales privilegiados, como puede ser el artículo 574 o incluso la analogía, si es que se considerase que faltaba alguno de los presupuestos de este tipo privilegiado especial, la analogía con circunstancias de atenuación especialmente tipificadas en la parte especial. Hemos reconocido los hechos tal como se contemplan en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y hemos reconocido la pertenencia a una organización. Sí vamos a matizar la cuestión de la organización y ha sido esta parte la que ha traído al final del juicio esta conversación del día 9 de abril del año 2019 que creo seriamente que ha contribuido a reafirmar los pilares de la acusación. Y no solo eso, sino que reafirman la veracidad puntual de cada uno de los hechos que ha relatado el señor de Aldama. Esta conversación se encuentra alojada en un informe que ciertamente ha sido también ratificado, el informe de 5 de junio del año 2025 relativo a la obra pública. Es cierto que aquí no se está juzgando ahora mismo la contratación. Es muy importante que el tribunal tenga los efectos de apreciar la colaboración del señor de Aldama, que queda mucho recorrido judicial. Precisamente estamos de acuerdo con el Ministerio Fiscal. Estamos ante un supuesto de corrupción que afecta a altos cargos del Gobierno. Es un supuesto singular, por eso decía que esta sala tendrá la oportunidad de pronunciarse. No estamos entre supuestos de narcotráfico, de terrorismo, los habituales en los que se plantea este tema. Ciertamente estoy de acuerdo con la gravedad de los temas, la gravedad de una corrupción extendida, no en un ámbito local, ni siquiera en un ámbito autonómico, sino en el Gobierno de España. Y que es necesario retomar la confianza en las instituciones. Y precisamente por ello el comportamiento del ciudadano que decide colaborar con la justicia tiene una especial significación, porque se está luchando contra el aparato estatal. En esta cruzada que decide adoptar el día 21 de noviembre del 24 el señor Aldama, sabe que asume un rol difícil, no solo por la asunción de delitos graves, sino precisamente por la lucha frente al aparato estatal. Voy a intentar avanzar en esta idea, pero sí me importa destacar que el informe de la UCO 96/2025 de 5 de junio, al que se anexa una conversación cuya audición solicita esta parte, tiene una gran importancia para definir la organización. Y aquí vamos a contradecir a la UCO cuando se habla de la cierta jerarquía o quién es el jefe o no es el jefe. El señor Aldama no constituye la organización criminal. El señor Aldama se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015. No es el jefe el que da ni el que recibe. El señor Aldama entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos. No los corrompe. El informe de 5 de junio del año 2025, en la página 236, investigación de la UCO, ya es un informe del año 25. Téngase en cuenta que la primera declaración de colaboración del señor Aldama es del 21 de noviembre del 2024, en el que se aportan muchos de los hechos que después se recogen en este informe, que habían debutado en el proceso porque no se estaba investigando la mayoría de los hechos que dan sentido a la organización criminal. El contrato de soluciones de gestión por sí solo era un hecho que en su valoración o consideración individual no presentaba ninguna gravedad. El señor Aldama había sido autorizado a viajar al extranjero, el señor Aldama se estaba discutiendo si cabía un delito de tráfico de influencias por la adjudicación del contrato, si además la ganancia obtenida por virtud de la adjudicación de este contrato podía o no tributar, o si era decomisable en virtud de un delito de tráfico. Es decir, aquí no había nada hasta que no debutan los hechos con la declaración del señor Aldama.
que en prisión por otra causa decide colaborar con la justicia y poner y dimensionar la organización de la que hoy se acusa. Esa dimensión después se recoge en el informe de la UCO y habla de una organización, una estructura preministerial, remontando a los inicios en el año 2015, ministerial, en la época en la que el señor Ábalos es ministro, o incluso postministerial, es decir, cuando se nos dice que ese ámbito de influencia del señor Ábalos permanece incluso después de su cese. Pero sí quiero destacar cómo en la página 286, y esto contrasta con lo que dijo el señor Balas, posiblemente porque se le había o había considerado que aquí eso podía hablar de soluciones de gestión. Mire, 286 de este informe, cuando habla de esa estructura y de la comprendida en la etapa ministerial, habla del señor Aldama por primera vez el cómo se contacta en verano del año 2018. Y dice literalmente, y lo subrayo, y yo creo que esto es un buen titular, en ese momento la organización criminal está plenamente asentada. Esto lo dice la UCO. La organización criminal está plenamente asentada antes de que entre en escena el señor Aldama. Luego el señor Aldama no constituye, no crea, se integra en una organización que ya tenía por objeto la comisión de delitos, no cualesquiera otros fines. Por eso en este audio, que esta parte solicitó su reproducción efectiva, era importante ver cómo ya se trataba de una organización que ya se repartía la obra pública, por ejemplo, desde el año 2015, en el que estaba ya el señor Santos Cerdán, las relaciones que entabla el señor Santos Cerdán con don Koldo García. Cuando se conoce por vez primera al señor Aldama, no es que el señor Aldama busque, ofrezca y haya sido capaz de doblegar la voluntad de un funcionario público. No, es el funcionario público el que busca un instrumento, como ya disponía de otros en el País Vasco y en Andalucía. Había otros Aldamas, como hemos sostenido, había otros empresarios, pero se necesitaba un nuevo instrumento para determinadas zonas territoriales y amplificar esa posibilidad de contacto con empresas que estuvieran dispuestas a pagar comisiones, bien para el lucro personal de los altos cargos o bien para el Partido Socialista Obrero Español. Cuando el señor Aldama presta su primera declaración el 21 de noviembre del año 2024, se empieza una reacción inmediata del Gobierno. Por eso voy a relatar las reacciones del Gobierno a la colaboración del señor Aldama, porque esto es lo que demuestra la importancia o la significación y el por qué tiene que ponerse en especial valor su contribución. Nada más prestar esta declaración, a los 3 días se presenta una demanda de conciliación firmada por el Partido Socialista Obrero Español, por don Pedro Sánchez Pérez Castejón, por doña María Jesús Montero, por don Carlos Moreno Medina, por don Ángel Víctor Torres Pérez, por don Salvador Illa Roca, don Santos Cerdán León y doña Begoña Gómez Fernández. Don Santos Cerdán León se permite el lujo de pretender querellarse contra la señora Aldama porque no se había abierto todavía la documentación, el teléfono móvil del señor Koldo incautado en la entrada de registro. Cuando presta la declaración el señor Aldama el 21 de noviembre del año 2024, la UCO no conoce el audio que hemos escuchado el otro día. Se abre en mayo del año 2025, cuando se emite un primer informe sobre obra pública. Y el señor Aldama ya había dicho, por vez primera, oiga, miren ustedes al llamado cupo vasco, ahora navarro, según esa. Pero fíjense ustedes, porque el señor Santos Cerdán tiene algo que ver con todo esto. Y el señor Santos Cerdán a los 3 días presenta una papeleta de conciliación. Claro, no sabía lo que luego se le venía, porque se ha acreditado, se nos dice desde el Gobierno constantemente, y aporte pruebas. Mire, léanse, oigan, lean toda la transcripción del otro día que se puso aquí para ver las pruebas que avalan lo que estaba diciendo el señor Aldama ya el 21 de noviembre del año 2024, que por cierto también hemos respetado la intimidad del señor Ábalos. Hemos parado justo la audición en un momento en el que se habla de sus relaciones con señoritas que a esta parte desde luego no le interesan. Cuando presta la declaración el señor Aldama ante el instructor, el excelentísimo señor instructor, el 16 de diciembre del año 2024, inmediatamente el Partido Socialista solicita que se le otorgue una licencia para proceder contra el señor Aldama. Y se decía que se le había injuriado al señor Ábalos
al señor Koldo García, al señor Santos Cerdán y al señor Torres. La suerte del señor Ábalos y del don Koldo García ya se conoce. La suerte del Santos Cerdán también se conoce. Y próximamente, en la causa especial, se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol. También motivó esa declaración la apertura de una pieza de financiación del PSOE, otro de los querellantes, y otro grupo que solicita la licencia contra el señor Aldama. También se determinará. En todos estos procedimientos que arrancan de la declaración del señor Aldama se han aportado datos relevantes que han permitido iniciar unas líneas de investigación. Por supuesto que la UCO tenía ya una información, pero luego veremos muy brevemente. La UCO puede aportar indicios objetivos que existían, pero para alcanzar el grado de certeza que requiere este tribunal para condenar ha sido fundamental la declaración de don Víctor de Aldama, porque ha ensamblado los datos, ha dado coherencia interna a todo el relato que se contiene por los escritos de acusación. Una nueva reacción del Gobierno tiene incluso lugar después de prestada aquí la declaración el día 29 de abril del año 2026. Al día siguiente, don Félix Bolaños le presenta una demanda de juicio ordinario al señor Aldama. Ni siquiera ha esperado a terminar el juicio. Eso tiene su lectura, como también la tiene el que el PSOE pidiera la prisión del señor Aldama en la causa que se sigue en el juzgado central número 5. O también la tiene el que hoy, precisamente una asociación vinculada al Partido Socialista, pretende desmarcarse de la acusación popular unificada. Todo ello tiene un sentido de represalia por una actuación procesal, y tiene un sentido de desincentivar al señor Aldama para la colaboración ya prestada y para la que va a continuar, si Dios quiere, prestando. Hemos reconocido los hechos, hemos renunciado a una defensa contradictoria, creemos, coadyuvado a las acusaciones en función de estos objetivos de que se reconozca la colaboración con la justicia. El Ministerio Fiscal, en el apartado 9 de su escrito de acusación, reconoce fielmente todo lo que se ha aportado por esta parte, incluso el cómo se han tenido en cuenta los nuevos hechos para la formulación de las conclusiones provisionales. Y, como decía, ha sido precisamente el relato y la contribución del señor Aldama en todos estos casi 2 años para ensamblar y poner en contexto los hechos reales que se están aquí juzgando. La organización, como decía, no se puede trocear. Es verdad que la formación de piezas separadas quizá impide a este tribunal tener una dimensión global, pero a una de dos, o admitimos que la colaboración del señor Aldama es precisamente global y por eso a la hora de valorar su contribución valoramos el total conjunto, o si es que decidimos fraccionar el hecho, no sé hasta qué punto la organización tendría la importancia que realmente se dice que tiene. Es una situación difícil. Yo lo que considero es que debe ser en este proceso en el que se premie como se debe a la organización criminal, porque en otro caso no se podría juzgar una organización criminal. La organización criminal no tiene sentido si no se valoran otros hechos distintos de los que específicamente se contienen aquí, y eso es lo que esta parte ha tratado de demostrar en el proceso. El inicio de las relaciones del señor Aldama con altos cargos del Gobierno yo creo que han quedado perfectamente acreditados. Insisto, se integra una organización ya constituida. El núcleo central creo que queda acreditado es don Koldo García, que había servido de eje no solo para el Ministerio de Transportes. El señor Koldo García, de acuerdo con ese informe, esa organización que ya venía funcionando, es eje para el acceso del señor Aldama en otros ministerios, sus relaciones con muchos jefes de gabinete, sus relaciones con presidentes de comunidades autónomas y sus relaciones con presidentes de otras instituciones y de empresas públicas. Luego, esa organización no es solo de 3 a nivel vertical, como aquí se quiere establecer, sino que es transversal, es horizontal. El señor Aldama es un instrumento, pero no del señor Ábalos, es un instrumento mucho más grande precisamente para satisfacer los fines de esta estructura ya creada con anterioridad. En esos audios, en ese informe, se habla ya la implicación de otros altos cargos, de doña Isabel Pardo de Vera,
de don Javier Herrero. Es decir, ya digo que no se puede valorar la contribución del señor Aldama solo aisladamente. Los viajes a Oaxaca y México, voy a pasar muy rápidamente por esta situación. Las relaciones internacionales con don Juan Guaidó, se le otorga incluso una credencial para que sirva de contacto con el señor Guaidó. No se trata solo de las relaciones internacionales. El señor Guaidó era uno de los instrumentos para obtener una financiación. No voy a mencionar nada que se deba ventilar en otra pieza que además está secreta, pero de ese audio claramente resurge no solo el nivel de relaciones que tiene el señor Aldama. Ciertamente eso generó una confianza, les abrió los ojos quizás al señor Ábalos y al señor Koldo para atacarle. No es que el señor Aldama ataque a un ministro, no, el ministro que se entera a través del señor Koldo que el señor Aldama es interesante, ve la oportunidad para captarlo para la organización. Y se le capta, y efectivamente se deja captar, porque ciertamente era una persona que podía proporcionar negocios. Y desde el ministerio se le proporcionaban y él los proporcionaba, y al final se repartían. Un ejemplo, Complejo Velázquez, ya en el año noviembre del año 2018. ¿Qué hace el señor Aldama? Formulando una oferta de 250 millones por la adquisición de unos inmuebles de la SEPI. ¿Y quién le flanquea quién le da esa oportunidad? Lo primero, de negocio. ¿Y por qué se le abren las puertas? ¿Por qué se conversa allí y se reúne con don Vicente Cervera? Es decir, ¿quién es el señor Aldama? Pues una persona con la que se establece ya una relación de negocio ya en noviembre de 2018, pero no porque el señor Aldama tenga una especial arte para corromper a un ministro en tiempo récord, es que ya venían corrompidos. Insisto, se le capta al señor, por la organización, se le capta al señor Aldama. Era interesante. Y era interesante por sus relaciones con don Henry Ramos Ayub, que tenía una significación importante en papel en la Internacional Socialista. Y también se le capta porque se le conocían que tenía relaciones con Venezuela, relaciones que se acreditan perfectamente en este audio. Aprovechan cómo con sus relaciones con Guaidó pues se le otorgan credenciales desde el Gobierno de España para que sea un contacto con el señor Guaidó. El señor Guaidó reconoce y está satisfecho por el reconocimiento por el Gobierno de España como presidente. Se le manda una misiva expedida por don José Luis Ábalos que entrega al señor Aldama el 26 de julio. Dice: excelentísimo señor don Juan Guaidó, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Al poco tiempo el que era presidente pasó a denominarse jefe de la oposición. Pero lo importante es que esa conversación acredita lo que ha dicho aquí el señor Aldama. Se establece una relación de negocio. Se establece un negocio del petróleo con dos empresas dominadas por Guaidó, en el que le iba a generar una sustanciosa contraprestación no solo al señor Aldama, sino también al ministro. Basta con oír el audio para conocer qué expectativas se tenía precisamente de 500.000 euros todos los meses durante un periodo de 3 años. Las relaciones fueron mayores, voy a abreviar. Se organizó un viaje a Georgia, el viaje de Delcy Rodríguez, cuando se cambia de criterio, cuando se cambia a Guaidó por Maduro, cómo esa relación de negocio de petróleo cambia de manos. No voy a detallar mucho más, pero todo con un objetivo de generar fondos de la manera que sea. Otros viajes a Georgia, viaje a San Petersburgo, es decir, una pluralidad de viajes con carácter oficial en el que el señor Aldama siempre aparece ahí, de alguna manera, en su organización. Sobre el pago de comisiones a los señores Ábalos y Koldo, ha quedado absolutamente acreditado, me remito sin más, muy explicado por las acusaciones. Dentro de los roles asumidos, el señor Aldama era la persona ciertamente de proporcionar fondos a esa organización. Y lo hacía de varias maneras. Recaudando fondos de empresas contratistas del Ministerio de Transportes. Contratación de obra pública. Se ve en el audio que hemos podido escuchar cómo se dice: hay que darle una hora tal o a cual
esa obra y hay que hablar con Víctor. ¿Por qué hay que hablar con Víctor? Porque Víctor es la persona que llama a la puerta de estas empresas para decirles, oye, si quieres una obra pública vas a tener que pagar una comisión, o incluso a los ya adjudicados, oye, se te ha adjudicado, si quieres más tienes que pagar una comisión. Era un recaudador de fondos. Fondos entregados al señor Koldo y al señor Ábalos, para sí o para el partido. El señor Aldama explicó aquí, y eso ya se dilucidará en otra pieza, que varios de esos fondos se destinarían a financiar al Partido Socialista a través de un sistema de donaciones nominativas, pero que ya se encargaría don Koldo García de buscar a los donantes, aunque fueran muchos, para de ese modo allegar fondos al partido. Un medio de comunicación que ciertamente hay que agradecer, porque no hemos estado solos en estas declaraciones, sino que en manifestaciones del señor Aldama se han ido luego corroborando, complementándolos por el periodismo de investigación. El Debate publicaba cómo se habían incrementado de una manera notable las donaciones del Partido Socialista en el año 2000. Recaudar fondos de empresas contratistas era una de las maneras de llegar fondos. Otro con los propios fondos del señor Aldama. Y aquí se sitúan los pagos periódicos recurrentes desde octubre del año 2019 hasta el año 2022. Se proporcionaba también pagos en especie a través de la compra de inmuebles o del disfrute de inmuebles. Y aquí se sitúan propiedades, desde luego, como la de Torre Madrid, caso de la Alcaidesa y el caso de Villaparra. El caso de Torre Madrid es muy significativo por la fecha, o sea, ya en el mes de marzo del año 2019, lo cual demuestra que ya esa relación de interés, esa captación se ha producido hacía pocos meses, ya empieza a pagar el señor Aldama. ¿Y por qué paga? En marzo del en la conversación que oímos del día 9 de abril, se ve como Koldo le dice al señor Ábalos, hay que darle algo a Víctor porque está haciendo muchas cosas y no se le ha dado todavía nada, porque lo único que hacía es pagar. Bien, no es recibir. Incluso se le ofrecen 200.000 euros. Pero el señor Aldama pone dinero, o sea, empieza a pagar. Pues porque le interesaba el fomento precisamente de esa organización, y lo hace ya. Hemos explicado perfectamente y complementando, yo creo, la prueba que aquí se había practicado, todo el tema de Torre Madrid, por qué se paga desde el principio, hasta cuándo dura, porque en un momento determinado se pelea con el señor Koldo García y hay que... es decir, ha dado una explicación muy detallada. Hay que reconocer que el señor Escolano ha prestado, de los pocos testigos que ha prestado declaración aquí, que están imputados, ha prestado una declaración. Y lo ha hecho porque esta parte se lo ha pedido. Y lo ha hecho porque es el socio del señor Aldama y lo necesitábamos precisamente para corroborar esa situación. Yo creo que ha sido clarísimo, no es necesario valorar su testimonio, y yo creo que la prueba no voy a hacer apenas referencia a ella porque creo que es tan evidente que poco más podría aportar esta parte. Lo que sí me importa es poner en contexto cronológico. En marzo se empieza a pagar el Torre Madrid y en esa conversación del 9 de abril, cuando se habla ya del negocio de Guaidó, hay que ver cómo dice el señor Ábalos en un momento determinado a Koldo, sí, pero hay que firmar un contrato, como diciendo, vamos a garantizarnos que estos negocios que se nos están ofreciendo, ciertamente que hay que darle algo, pero vamos a firmar un contrato para garantizar. El señor Aldama aporta un contrato para garantizar no solo este tema de Guaidó, sino todo lo que ya se venía pactando con relación a las comisiones y a la adjudicación de la obra pública. Y ahí es donde cobra sentido el 24 de abril el contrato del Paseo de la Castellana, que es donde vive el señor Aldama, es su casa. Ese contrato lo aportó esta parte por vez primera, la investigación no lo conocía. Era muy importante demostrar con ese contrato lo que estábamos diciendo y cómo se le estaban dando dádivas y comisiones. Se dice, claro, había cierta cadencia, porque los empresarios tardaban en cobrar del ministerio y entonces pues no tardaban tiempo en obtener la liquidez, y el señor Ábalos, y se ve en esa conversación, ya estaba reclamando contratos que quedara reflejado el pacto de alguna manera de comisión. Lógicamente no era un contrato de pago de comisiones, sino contratos indirectos que de alguna manera garantizaran el percibo de esas comisiones. Y Castellana tiene lugar en ese contexto. Nunca hubo voluntad de
de adquirir Castellana. Era un contrato de garantía, ciertamente, para el caso de que el señor Aldama no cumpliera, cobrara de contratistas a los que se le había adjudicado la obra pública y luego no repartiera. Era de alguna manera de garantizarse y decir, bueno, por lo menos pues tengo la opción de quedarme con una propiedad a bajo precio que nunca pagó y que nunca había interés en pagar, sino que precisamente querían ir sufragando esas rentas para disimular el precio de las comisiones para al final adquirir una propiedad. Se ha dado cumplida explicación de este contrato. Este contrato se simultanea en el tiempo. La opción de compra tiene la opción de compra de Castellana, tiene la opción de compra de la Alcaidesa, coincidiendo al menos 2 o 3 años los dos contratos, el pago de Torre en Madrid, además de la casa en la que habitaba el señor Ábalos. Esta pluralidad de inmuebles obviamente no puede ser razonablemente explicada. El tema de la Alcaidesa está perfectamente explicado. Nuestro objeto de defensa ya anticipábamos y en el juicio el señor Aldama ha explicado el por qué se le coloca ciertamente a otra empresa que pasaba por allí porque tenía un interés en el ministerio y cuando falla en el venezolano, por las razones que también explicó, bueno, pues se decide que la empresa que debe asumir es Habcott Time. Es cierto que quizás algún error cometió en cuanto a quién había que obtener la licencia, en favor de quién, porque Habcott Time empieza a funcionar en enero, pero frente al escrito que ha presentado, que nos hemos tenido que defender a veces de las acusaciones de las propias defensas, de que cómo podía ser Habcott Time si no estaba imputado Gaslow, la causa de Gaslow se comienza en el año 2021. Pues mire, lo que acredita la veracidad de lo que pudo haber oído el señor Aldama de las razones por las que se solicitaba una licencia en favor de una nueva empresa como era Villafuel. El informe 164-2025 sobre hidrocarburos en su página 12 nos describe cómo hay una suministradora, que no es Habcott Time, pero es Keep It Safe, a lo mejor hubo algún error de compresión en aquel momento, es una empresa integrada en el grupo Gaslow que se desintegra a finales del año 2020. Es como a finales del 2020 se produce una reestructuración empresarial en torno a una nueva operadora. Precisamente porque la organización investigada, la que luego posteriormente da lugar a una causa en el año 2021, se disgregó a finales del año 2020. Lo que ha relatado el señor Aldama lo que oyó, que había un problema con un grupo que estaba operando hasta entonces y que había que solicitar la licencia en favor de Villafuel. Esto es la verdad. Que sea Habcott Time, que sea Keep It Safe o que sea lo que fuere, cuando son empresas que luego finalmente la UCO ha vinculado al asunto Gaslow. Se habló del local de Valencia, no ha merecido la atención de los escritos de acusación, pero al fin y al cabo se acreditó también el pago de una nueva comisión con ocasión de la adquisición del local de Valencia y una entrega de 20.000 euros. En cuanto al cuadro de las cantidades del folio 160, del informe UCO 211-2024, también se aportó como hecho nuevo la casa de Humilladero. No se había oído hablar, no se sabía que cuando en esta anotación se hablaba del el gran no era el señor Koldo, el gran era el señor Ábalos y que Goblins era el señor Koldo. Esto acredita, por ejemplo, el cómo se ha contribuido a la verdad. Se ha incluso corregido conclusiones de la UCO. ¿Por quién? Por aquel que puede realizar una interpretación auténtica de los documentos y de los mensajes. Y este ha sido el señor Aldama. Se habló por primera vez que lo que quería Koldo García es que le comprara a Aldama la casa en la que vivía, que tenía alquilada el señor Ábalos, pagando esos 500.000. En ese cuadro, cuando aparece 500.000, son los 500.000 euros que Aldama dice, tengo que pagar 500.000 euros porque hay que comprarle a Koldo la casa de Humilladero. Y además me pide el señor Ábalos 2 millones por el tema de las mascarillas. Ya hemos dicho, y ya sí se contiene en el escrito de acusación, que esto se trataba de montar una bolsa de fondos, pues para con eso ir regando efectivamente y mantener esa relación de interés económico recíproco entre todos ellos. Se han pagado más pisos, la reserva de Atocha 25, hemos tenido que oír aquí al final que el señor Aldama parece que ha presionado a la señora
a la señora Jessica Rodríguez. Es alucinante. El piso, los medios también nos han auxiliado con este tema. Se ha publicado qué pasaba en el piso Atocha 25, desde luego nada que ver con el señor Aldama. Sí lo ha pagado en alguna ocasión, como él ha reconocido, como pagó la casa del piso Ayala, como pagó la casa Oquendo para que se alojara donde el señor Rodríguez, etcétera. En cuanto a la obra pública y construcciones, ya hemos dicho lo que teníamos que decir, la importancia de la contribución. El Ministerio Fiscal nos reconoce que ha sido precisamente la declaración del señor Aldama la que ha provocado la formación de una pieza que es importantísima sobre la obra pública y la adjudicación ilegal de obra pública. Se aportaron a la causa documentos manuscritos por el señor Koldo, que se ha demostrado pericialmente en contra de la reacción del Gobierno y del propio señor Koldo García, de que estábamos mintiendo cuando afirmábamos que esa era la letra del señor Koldo García. Se ha demostrado pericialmente que era la letra, y se ha demostrado todo cuanto se ha dicho. No podemos aportar más pruebas. ¿Qué es exigible para un ciudadano frente a un aparato estatal? ¿Qué más se puede hacer? ¿Que contar la verdad? Que esa verdad se corrobore, que abra líneas de investigación y que sea la UCO la que al final corrobore. Se lo dice desde el Gobierno. ¿Dónde están las pruebas de Aldama? Léanse. Parece que no se ha leído el informe de junio del año 2025, que corrobora plenamente lo que ya dijo el señor Aldama en el año 2024. Se le llama delincuente desde estados del Gobierno al señor Aldama. No se menciona al señor Santos Cerdán, no se menciona a otro miembro del Gobierno, no se menciona a presidentes de comunidad autónoma, no se menciona solo al señor Aldama. El señor Aldama ha colaborado con la justicia, ha colaborado aportando información veraz, complementando los informes de la UCO, dando contenido a los informes de la UCO, permitiendo la interpretación de determinadas conversaciones, abriendo nuevas líneas de investigación que han demostrado la existencia de hechos muchos más graves que los que inicialmente eran objeto de investigación en el momento en el que el señor Aldama presta esa colaboración. Se ha identificado a otros miembros del Gobierno, a Santos Cerdán León. La primera vez que se le menciona es el señor Aldama. Que no se olvide esto. Es fácil ahora llegar a la UCO y decir, hemos encontrado evidencias. Claro, después, cuando se han dado las rutas de investigación. Después, por supuesto, cuando se abren los dispositivos, 6 meses después se verifica que lo que dijo el señor Aldama del cupo vasco era real, que los papeles que ya entregó el señor Aldama señalando con colores la obra pública era real, que las empresas contratistas que señaló ya señaladamente Levantina y el papel del señor Rus, que a la postre se ha demostrado uno de los Aldamas también en la investigación, era real, y lo indicó el señor Aldama. ¿Dónde están las pruebas del señor Aldama? Creemos haberlas aportado señaladamente. Señor Carlos Moreno, especial énfasis pone la ministra Montero para descalificar al señor Aldama. Desde la negación inicial de don Carlos Moreno, que se ha acreditado en toda la causa. El tema del fraccionamiento de la deuda no deja de ser al final anecdótico. En la conversación del 9 de abril se habla incluso de entrega de 300.000 euros de dinero, pero ha tenido que acabar reconociendo el señor Carlos Moreno hoy aquí como testigo que las relaciones con el señor Aldama fueron el aeropuerto de Ciudad Real, la venta del edificio del Ministerio de Hacienda en la calle María de Molina, las gestiones de un señor israelí para la devolución de un IVA, que estaba buscando un piso, que por supuesto se aplazó la deuda tributaria. ¿Dónde están las pruebas del jefe del gabinete de la ministra de Hacienda? El audio que escuchamos el otro día es lítero suficiente. Suficiente. La primera vez que se menciona a don Carlos Moreno en esta causa es por don Víctor de Aldama. Una causa cuyo objeto era muy reducido. Insistimos. La dimensión de la organización que hoy se enjuicia la ha proporcionado el señor Aldama, abriendo las líneas de investigación. Esto requiere, y voy terminando brevemente, requiere una respuesta de esta excelentísima sala. Se ha hablado de alentar, restaurar la confianza en las instituciones, por supuesto. El delito se comete desde las instituciones, pero el señor Aldama no tiene ningún cargo institucional. El señor Ábalos sí, y el señor Koldo también ejercía funciones públicas. Las instituciones no es el señor Aldama. Las instituciones son los altos cargos del Gobierno de España. No es el señor Aldama.
que se le vende aquí como si fuera el responsable de una organización que, como reconoce la UCO, ya estaba plenamente asentada cuando se le capta al señor Aldama. Ha reconocido los hechos, ha reconocido los delitos, ha reconocido ser instrumento para financiar personal o incluso orgánicamente al Partido Socialista o altos cargos del Gobierno. Es loable que un ciudadano decida dar ese paso. Ciertamente se puede decir, lo hace cuando ha sido ya objeto de detención o cuando ya estaba investigado. Por eso decía que si la Sala no apreciara que el requisito de un abandono voluntario de la organización, en todo caso, concurre identidad de razón para ser aplicada por analogía. Esto no es una simple atenuante de confesión, ni siquiera la colaboración activa, ni siquiera es una versión que corrobore los indicios ya existentes. Se han aportado nuevos hechos de cohecho, que se desconocían. Hemos reconocido que hemos pagado más cosas, no solo los 10.000 euros, hemos dado contexto. El Ministerio Fiscal, agradecemos la mención que ha hecho precisamente a las nuevas directrices de la política internacional en materia señaladamente de lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Eso ya se entendía. Lo importante es la lucha contra la corrupción y lo importante es precisamente el incentivo que supone el ciudadano que contribuye a desmantelar la organización, a descubrir nuevos integrantes de la organización y a evitar su evolución y desarrollo. El señor Aldama ha identificado nuevos integrantes de una organización desconocidas totalmente para la investigación policial en el momento en el que presta su contribución. Por ello, concurren los presupuestos, consideramos, para aplicar el artículo 570 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Específicamente es un tipo privilegiado para la colaboración con la organización. Ha introducido el legislador la coletilla del abandono voluntario, como queriendo significar que si es tardía la colaboración, pues quizás la atenuación, bueno, puede ser un factor para valorar 1 o 2 grados, pero la decisión marco de la que trae causa este precepto del año 2008-841 JAI del Consejo de 24 de octubre del 2008 basta para que dice que puedan reducirse o incluso no aplicarse. Ojo, el Ministerio Fiscal ha puesto de manifiesto cómo para el delito de alteración y concursos públicos incluso el legislador ha optado por una exención para quien colabora activamente en el desmantelamiento de la organización. Voy terminando, créanme. Pero en esta decisión marco de la que trae causa el 570 bis quater se habla incluso de no aplicarse y desde luego de reducirse, y no requiere ningún requisito cronológico. Todo comportamiento postdelictivo lógicamente implica una reconstrucción de la norma que se considera vulnerada y un comportamiento de arrepentimiento de alguna manera de quien ha cometido previamente un delito, pero basta con proporcionar a las autoridades una información que les ayude a identificar o procesar a otros autores del delito, cosa que aquí ha sucedido. Si la sala tuviera toda la dimensión de la causa, el señor Aldama ha identificado a otros miembros autores de los delitos, ha ayudado a encontrar pruebas, ha aportado, hemos designado documentalmente una relación importante de documentos que han sido al final, que pueden ser valorados por la sala. Por supuesto, ha puesto fin a su contribución delictiva y ha iniciado titánicamente un comportamiento activo de colaboración con la justicia, ofreciéndose a colaborar en muchas causas y incriminándose de hechos que hasta ese momento no se le estaba incriminando. Ha sido citado el día pasado, dentro de unos días, el día 14, como responsable también con relación a los gobiernos de Canarias y de Baleares. También está investigado por la adjudicación de la obra pública. Son hechos que no se conocían antes de que debutara la declaración del señor de Aldama. En todo caso, es aplicable no solo este tipo privilegiado, incluso por analogía, por la importancia o la intensidad de su colaboración y, desde luego, la atenuante de confesión, que a nuestro juicio tiene que ser muy cualificada. Sabemos de la jurisprudencia de la Sala, no la ignoramos, que ya la analogía impide, para rebajar adicionalmente y considerarse muy cualificada, debe valorarse la intensidad de la colaboración. Consideramos que esa intensidad, la que le era exigible al señor Aldama, se ha completado extraordinariamente. Ha ido mucho más allá
de lo debido hubiera bastado una confesión, un reconocimiento. Estamos acostumbrados que a las puertas de los juicios incluso se llegan a pactos de conformidad que suponen una reducción sustancial de las penas y lo acepta la Fiscalía. Aquí, por las razones que sean, no se ha firmado, pero desde luego la importancia de la colaboración no solo ha sido destacada por el Ministerio Fiscal, sino creo que es de justicia reconocer. Requiere una especial cualificación su contribución, no solo para alentar e incentivar precisamente esos comportamientos como quiere la legislación internacional, el propio plan del Gobierno del año 2025, el propio anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal del año 25, apuesta por fomentar precisamente este tipo de comportamientos. Tiene que ser un incentivo, porque si no es un incentivo, como bien reconocía el Ministerio Fiscal esta mañana, se impondría la ley del silencio. Si realmente colaborar no aporta en nada en tu esfera personal, si la autoincriminación de nuevos hechos es hacerse el harakiri y luego al final lo único que voy es echar a la mochila de las imputaciones unas nuevas imputaciones, ¿qué sentido tiene colaborar con el Estado? Bueno, como veis, mi internet a pedales ha respetado esta vez el vídeo. ¿Y qué es lo más interesante que ha dicho aquí? No estamos hablando de la gravedad de los delitos, la gravedad se sitúa en el marco penal abstracto. Aquí lo que estamos hablando es si razones de utilidad pública, de coadyuvar a la Administración de la Justicia, de ayudar a este tribunal a fijar con certeza o mayor certeza un hecho probado. Bueno, me parece que lo vamos a dejar aquí. ¿Qué es lo más importante que ha dicho el abogado defensor de Aldama? Que sin la colaboración de Aldama no se habría podido conocer el alto grado de corrupción de esa organización criminal que es el Partido Socialista, que gracias a los datos que ha aportado Aldama se han abierto nuevas... Tiene que merecer un premio. Si además esa... Y que además Aldama no era el número uno o el creador de esta trama criminal, sino que era un fichaje, digamos, una captación que hicieron los que ya estaban en esta trama criminal desde 2015. Se refiere evidentemente a que la inició Santos Cerdán en Navarra con Koldo y luego se apuntó a Ábalos y posteriormente Aldama. ¿Quién es el número uno? Pues eso es lo que el fiscal anticorrupción no se ha atrevido a decir, que era Sánchez, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pero sí que es verdad que en esta trama el número uno es correcto decir que era Ábalos, José Luis Ábalos, aunque había un montón de implicados y evidentemente Sánchez conocía a todos estos movimientos, ¿no? Otra cosa muy interesante, muy importante que ha dicho el fiscal defensor, el abogado defensor, perdonadme, y que coincide con el fiscal de anticorrupción, es que sin la aportación de Aldama no habríamos llegado a la situación en la que estamos, en la que muy probablemente Ábalos y Koldo sean sentenciados a una pena de cárcel importante. Aldama no se sabe si va a tener una reducción de pena importante o incluso que no va a pisar la cárcel, porque ha abierto 5 nuevas vías de investigación de distintas tramas de corrupción del PSOE. Y lo más importante que comenta también es que sin las declaraciones de Aldama que se han cruzado con los WhatsApps de los acusados y con las investigaciones de la UCO, no hubiéramos descubierto que todo coincide como un reloj suizo, y por lo tanto no estamos hablando de bulos, estamos hablando de pruebas físicas, de pruebas de audios, de comprobaciones de que eso luego sucedió en la realidad, todo lo que ellos preparaban y tramaban, y también evidentemente del trasiego de billetes y de favores mutuos, tanto a nivel de propiedades como de favores a las sobrinitas de Ábalos, como de billetes, ¿no? Por la sede del PSOE, que se calcula que unos 2 millones de euros, casi 2 millones de euros. Bueno, iremos viendo, pero esto está visto para sentencia y la verdad es que me parece que por una vez, y sin que sirva de precedente, o a lo mejor sí sirve de precedente, se va a hacer justicia. Hasta el próximo vídeo. Voy a ver si consigo que acabe de hablar Choclán y lo dejamos aquí.
colaboración es en solitario un ciudadano contra un aparato estatal en el que ya aparecía implementada una organización criminal antes de que él llegara y que lo ha captado, yo creo que el mérito es mucho mayor. Y esta sala tiene la oportunidad precisamente de sentar doctrina sobre esta situación. Es difícil un criterio subjetivo, la mayor o menor intensidad de la colaboración. Es una cuestión de apreciación soberana de esta sala. Podemos opinar todos, puede opinar la opinión pública, pueden opinar miembros del Gobierno, pero al final es una decisión que tiene que adoptar este tribunal, porque la determinación de la pena es una de las funciones esenciales de la potestad de juzgar. Y eso es una decisión soberana en función de todas las circunstancias que aquí se han acreditado. Por ello, interesa esta parte, hemos reconocido hechos, hemos reconocido calificación jurídica del Ministerio Fiscal y lo único de lo que hemos discrepado, aunque ciertamente el Ministerio Fiscal nos ha reconocido que no solo existe una posibilidad legal, es que aparte es frecuente además, de pactar, es frecuente pactar una rebaja de 1 o 2 grados, que es lo que a juicio del tribunal tendrá que establecerse y es lo que demanda esta parte. Y en eso he limitado durante todo el proceso mi defensa, en poner en valor la declaración del señor Aldama, en corroborar su exacta veracidad y en destacar la importancia de esta colaboración. Nada más, muchas gracias y agradezco otra vez el honor que siempre postular en este alto tribunal. Hay otras 2 cosas importantes que me he olvidado. Una es que el abogado defensor indica que Aldama está dispuesto a colaborar para que se conozca la grave implicación de la señora Armengol y el señor Víctor Torres como presidentes respectivamente de Baleares y Canarias en aquellos momentos de la trama corrupta, y que posiblemente estén implicados en más tramas de corrupción, y que Aldama no va a tener inconveniente en dar luz a su participación, ¿no? Por lo tanto, el juicio de las mascarillas no está completamente finalizado, pero se va a abrir en otra pieza, ¿no?, judicial. Y la otra cosa importante es que tanto el abogado defensor como el juez anticorrupción, el fiscal anticorrupción, mejor dicho, han indicado que para que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones, estas tienen que demostrar, en este caso la justicia, que no va a tener ningún problema para poner en su sitio a la corrupción política. Vamos a ver si eso es verdad, si van a tener suficiente valor, porque lo que es la ley y la legalidad la tienen de su lado. Ahora falta que tengan las narices, ¿no?, para hacer lo correcto, que es hacer justicia. Eso se irá viendo. Y ya está, con eso finalizo mi resumen y espero os haya gustado el vídeo. Agradecer a OK Diario la publicación del vídeo, evidentemente lo tenéis también en su canal, y yo, como lo he comentado mínimamente, pues he considerado que podía tirar de esta fuente, que es una de las pocas que nos ha pasado, digamos, nos ha facilitado la intervención del abogado defensor de Aldama en directo. Abrazos, hasta el próximo vídeo.